Hola amigas y amigos de Epicentro, nos vemos nuevamente para hablar de los temas que nos preocupan. Uno de ellos, el del hambre. El presidente dijo esta semana en una de esas infortunadas y cada vez más frecuentes declaraciones que van a pasar hambre solamente los ociosos, los que no trabajan. Y bueno, quienes saben realmente del drama de los alimentos y del drama de la crisis alimentaria en el mundo, pues saben que el presidente no tiene la razón con este asunto. Hoy el consejo editorial de la organización Hacer Perú ha hecho un editorial, una presentación sobre cuáles son sus propuestas bastante bien esquemáticas para que el gobierno tome acciones y contengamos este drama del hambre. Uno de los integrantes de Hacer Perú es el exministro Alonso Segura, quien es mi invitado de hoy. Alonso, gracias por estar aquí en Epicentro. Gracias, Claudia, por la invitación. Muy bien. Empecemos por lo básico. Es inminente, es inevitable. ¿Ya estamos en una crisis alimentaria en Perú? Yo creo que estamos en una crisis, no creo, estamos en una crisis alimentaria global, ¿no? La FAO ya lo ha alertado, el índice de precios de alimentos de la FAO, en marzo, en abril cayó un poquito, pero estaba en máximo histórico, y ha alertado de que a nivel global 250, 300 millones de personas podrían pasar hambre, nuevas personas sobre las que ya existían, ¿no? Y en el caso de Perú es lo mismo, ¿no? El tema es que el costo de vida ha subido mucho. La inflación hoy día salió el dato del mes de mayo. A nivel nacional está en 8.8, casi de aumento en los últimos 12 meses. Es un aumento fuerte. Alimentos cayó este mes un poquito, muy ligeramente en promedio, pero es la partida que más ha subido de todo el IPC, como 15% en lo que va de los últimos 12 meses. Y eso es en promedio, pero los alimentos representan el 50% del gasto, o sea, el 50% de lo que consumen de su ingreso el decil más pobre, los peruanos, por ejemplo. Entonces a ellos les impacta mucho más fuerte, ¿no? Entonces ya se está viendo eso también en Perú y es necesaria una respuesta articulada, pública, liderada por el sector público, obviamente con ayuda del sector privado, para tratar de proteger a los más vulnerables, ¿no? O sea, no es que va a llegar, etcétera, ya llegó. Ya La llegó. pregunta es, ¿a cuántas personas puede impactar, a cuántas más personas? ¿Qué pasará hacia adelante y evitar que se prolongue, ¿no? O sea, los precios ya subieron. El que los precios de alimentos no hayan subido este mes no significa o sea, siguen altos, pues. Entonces, Claro. el costo de la canasta alimentaria, la canasta básica, es mucho más alto de lo que era hace algunos meses, no sé, 12 meses. Entonces, es importante tratar de mitigar esto hasta que los precios comiencen realmente a bajar, que no sabemos cuánto tiempo va a demorar, ¿no? O bajar significativamente, digamos. Hace unas 2 semanas o 10 días conocimos un informe que planteaba y que yo entiendo de qué se trata, por qué pasa eso, pero que valdría la pena explicarlo, y es que los precios, las alzas en los precios de alimentos afectan más a los pobres que a las personas con mayores ingresos. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre por distintas razones. La primera es que los pobres destinan un porcentaje mucho más alto de su ingreso a alimentos, transporte, servicio entre el hogar. Tienen poca capacidad de ahorro, entonces lo que implica es que su ingreso se va. Entonces alguien que tiene capacidad de ahorro, digamos, reduce su ahorro en todo caso, pero no deja de comer, por ejemplo, no deja de transportarse, etcétera. Pero los más pobres no tienen esa capacidad porque no ahorran. Entonces, el impacto va directo a su gasto y tiene que sustituir y decir, bueno, ¿qué no puedo consumir ahora? Reduzco alimentos, reduzco vivienda, reduzco transporte, y hay ciertas partidas que son rígidas, entonces tienden a reducir alimentos, a sustituir por alimentos que son menos nutritivos, pero son más baratos, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo primero. Como dije, el decil más bajo de la población, el 10% más bajo, no destina, como en promedio el IPC es 27% de alimentos, ellos destinan casi el doble. Claro. Y el Y hecho es además que alimentos, compran de a poquito, ¿no? Lo del día y eso les sale más barato, más caro, digo. eh, sí, porque generan ingreso en el día bien, en el día a día, ¿no? Pero lo otro es que si vemos, por ejemplo, al mes de mayo, 12 meses, la inflación ha sido lo que hemos comentado, 8.8, digamos. Ujú. Pero la inflación de todo lo que es alimentos es 15 más o menos, es casi el doble. Sí. Entonces les impacta mucho más
que a ti y a mí, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la situación que se está dando y por eso hay que ver cómo proteger a los vulnerables. El otro tema es que eh, lo que define qué cosa es un pobre extremo de alguien que no es pobre extremo es el costo de la canasta alimentaria. ¿Ok? Una canasta que solo se compone de alimentos. Y lo que define quién es pobre de quién no es pobre es una canasta básica, que incluye alimentos, pero también transporte, vivienda, vestimenta, etcétera. Como ha subido el costo de esta canasta básica y de la canasta alimentaria, lo que va a ocurrir es que en ausencia de recuperación de ingresos, vas a tener nuevos pobres y nuevos pobres extremos, pues, Claro. porque no tienen ingresos suficientes para cubrir el nuevo costo de la canasta. Ujú. Ese es el otro problema que se está dando y es la razón por la cual la pobreza, salieron los datos de 2021, ha caído poco. Esto es discúlpame, ¿cómo se llama? Ha caído poco y podría subir el 2022 porque no hay una dinámica de recuperación de empleo e ingresos significativa ya con la desaceleración de la economía, uno, y dos, suben los precios. Entonces, si no acompaña con subida de ingresos, no tienen mayor ingreso que compense la subida del costo de vida. Claro. Ahí es donde necesitas un apoyo público identificado, focalizado, temporal, para tratar de mitigar el impacto en esos segmentos de la población, ¿no? Entonces, empecemos con esa que es la primera propuesta de Hacer Perú. Hacer Perú reconoce que la situación es muy complicada, incluso Mm. reconoce que no tiene que ver, no es una responsabilidad de causas generadas por el gobierno, sino que hay diversos factores y dice, bueno, lo primero que hay que hacer es apoyar a los hogares más pobres. Para que nos quede claro, darle subsidios, ampliar Cuna Más, ampliar Caliwarma, ¿qué más hacer? Sí, Darle mira, plata a las ollas comunes, ¿cómo es eso? exacto. Solo para precisar, el alza de precios no es culpa del gobierno, de las autoridades peruanas, ¿no? Pero el que reaccionen y no reaccionen con una estrategia Eso sí, apropiada para proteger a los vulnerables, eso sí, ¿de acuerdo? claro. Y eso es lo que no se está viendo de manera suficiente. Entonces, el primer eje es, generalmente cuando tienes este tipo de situaciones, tratas de proteger a los más vulnerables vía gasto público focalizado. ¿Qué significa? Yo tengo que identificar quiénes son los afectados por eso, que pueden caer en pobreza, pobreza extrema, etcétera, y a esos les dirijo bonos focalizado porque no hago bono universal, porque tiene mucha Ujú. filtración, sino El bono focalizado. universal no sirve. No, porque, o sea, tú y yo no lo necesitamos, o sea, esos Ujú. bonos universales que no son para todos, pero son para, digamos, dos terceras partes de la población, van más allá de los que realmente lo necesiten. No es que el costo de vida no suba para todos, pero hay quienes tienen formas de mitigarlo privadamente, digamos. Entonces tú tienes que Ujú. enfocarte porque además no sabes cuánto dura. Entonces tú no Claro. puedes, digamos, utilizar recursos públicos en aquel que no lo necesita realmente. Entonces, vas vía estos bonos focalizados y temporales con gatillos de retiro, es decir, te voy a apoyar temporalmente con bonos alimentarios y cuando la situación ya mejore, el índice de precios regrese, baje, lo retiro, ¿no? Ya. Entonces ahí tienes que ir primero por los programas sociales que ya existen y los programas de pensiones públicos que tienen bajas pensiones, Pensión 65, Contigo, otros programas, y ahí ya tienes identificados quiénes son, vas con ellos, ¿no? Ujú. Después tienes estudiantes, la niñez es la que más sufre en esta situación. No puedes dejar que entren en desnutrición, en anemia. Entonces, tú ya tienes un programa y ya felizmente retornamos a presencialidad. Tienes un programa de desayunos escolares, pero Ajá. además en ciertas zonas muy pobres das además almuerzos. Lo que tienes que hacer es expandir la cobertura de los almuerzos para que los estudiantes regresen a su casa con los Ya. niños con desayuno y almuerzo. Con Y dos eso va a ayudar comidas. a mitigar el impacto sobre los niños, digamos, ¿no? Ujú. Y después está apoyar esas iniciativas ciudadanas que son comunitarias, digamos, que son ollas comunes, comedores populares, etcétera, ¿no? A eso Ujú. darles un apoyo más sostenido, ¿no? Para que puedan, digamos, adquirir los alimentos y poder de una manera eficiente llegar a los necesitados, ¿no? Entonces, esos son los instrumentos principales. Ya. Hay algún segmento ahí que ya es más difícil de llegar, de nuevos pobres que no están en programas sociales, pero por eso tratar de llegar a través de, por ejemplo, iniciativas comunitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrías que incorporarlos en la base de datos del sistema de focalización de hogares. Y la pregunta que me haría, eso depende del MIDIS, y el MIDIS ha trabajado en los últimos meses, en los últimos 2 años de pandemia, en mejorar el sistema de focalización, cruzar con otras bases de datos de planillas públicas, privadas, etcétera, para identificar realmente quiénes caen en las rendijas y podrían necesitar. Yo creo que no se ha trabajado, Ujú. y va a ser mucho más difícil poder llegar a esos segmentos, pero por lo menos acá cubres una bolsa muy grande de peruanos en necesidad, ¿no?
Los que ya estaban inscritos. Muy bien, vamos con la segunda propuesta. Y la segunda es apoyar a los pequeños productores agrarios en la adquisición de fertilizantes. Nos han dicho que no, que podemos usar harina de pescado, que el guano va a ser la solución. O sea, todo el mundo trata de buscar una fórmula, pero aquí lo que plantean es que compras del gobierno, como de gobierno a gobierno de fertilizantes, si estamos en la fila, de últimos en la fila para comprar. Sí, ¿Cómo ahora, se puede esto no es hacer eso? nuevo, o sea, hay quienes hemos alertado ya desde el año pasado de que se venía, porque ya los fertilizantes, a ver, hasta hace unos meses se habían más que duplicado de precio. Lo que pasa es que ahora se han más que triplicado. O sea, el problema de los fertilizantes antecede la crisis, la invasión rusa, por si acaso. O sea, ya se veía venir hace meses y algunos han acertado, tienen que hacer algo para ayudar a pequeños productores con el costo y ahora a raíz de la crisis, además la adquisición, porque es más escaso, no solo el tema de precio, de fertilizantes. El gobierno ha reaccionado en esa arista, ha dado algunas iniciativas, algunos bonos agrarios muy pequeños hace unos meses y ahora este fondo de 300 y pico millones de soles para la adquisición de fertilizantes y que van a salir a hacer licitaciones para poder comprar, ¿ok? Eh, todo parece sugerir, bueno, lo del guano dejémoslo porque en realidad estamos hablando, si sustituir algo que es estos, digamos, fertilizantes nitrogenados, son mucho más potentes que andes, digamos, repartiendo guano, ¿no? Uno. Dos, no tienes la escala. Tres, en muchos casos, dependiendo del fertilizante, vas a tener mercados, si no tienes mercados. O sea, no era solución, o sea, lo dijeron por decirlo, digamos, no sé a quién se le habrá ocurrido. Este, pero esto que han destinado es una buena iniciativa, pareciera que la escala es muy pequeña y tiene todo el problema logístico detrás, porque no es sencillo, ya no es un tema solamente de precio, es que los fertilizantes van a estar escaseando, están escaseando a nivel mundial, porque Rusia, Ucrania, etcétera, representan una tercera parte de las exportaciones de urea y otros fertilizantes, ¿no? Bielorrusia, etcétera. Entonces, ahí se necesita una logística mucho más compleja, un trabajo de gestión pública mucho más sofisticado para poder conseguir estos fertilizantes, ¿no? Y trabajar en coordinación con el sector privado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí esa es la parte que cojea, más aún cuando tenemos los últimos dos ministros de Agricultura No, con unos prontuarios, digamos, porque no tienen otro sí, nombre, pero y han digamos, pero decapitado hay en el funcionarios, es muy mercado, complicado. hay dónde conseguir hoy O sea, fertilizantes. yo no soy experto en eso, pero hay en el mercado, todavía puedes conseguir. Ya. La pregunta es si vamos a conseguir en la escala y en los tiempos necesarios, porque además tienes las ventanas de siembra. O sea, no es que, bueno, pues si no llegaron los fertilizantes en noviembre, pues los pongo o en agosto, los pongo en noviembre, los pongo en el momento del año que sea, ¿no? O sea, hay una ventana de cosecha para distintos Claro. productos y tienes que cumplirla y ya estamos muy cerquita de la mayor parte de las ventanas de cosechas. Hay que conseguirlos y rápido, ¿no? Entonces ahí necesitas que toda la logística del sector público, en coordinación con el sector privado, se pongan a trabajar para hacer lo mejor posible de cómo adquirir, nombre de proveedores, quién tiene, etcétera, ¿no? No es una tarea sencilla. eh, si quieres, aseméjalo de las vacunas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Claro, Pero porque esa es una estamos, logística. si estamos en la cola, como en su Todos momento estuvimos en competimos la en el cola de las mundo por vacunas. fertilizantes ahora. Exacto, estamos en la cola, todos competimos por fertilizantes. Bueno, pues tienes que realmente ponerte las pilas, ¿no? Entonces necesitas un grupo de trabajo, un task force ahí, probablemente público-privado, que se ponga a trabajar. Y no es solo la adquisición, es a quién se lo asignas, porque no hay un padrón, digamos, de pequeños agricultores, medianos que necesiten, ¿no? Entonces, ¿cómo lo distribuyes? ¿A quién? O sea, hay mucho trabajo por hacer en una ventana muy corta. Entonces, ahí tienen que ponerse a trabajar de manera acelerada con, ciertamente el sector público tiene que apoyarse en el sector privado, pero además no es ideal que tengas los altos cargos que tienes en este momento en el Midagri, por ejemplo, o en el MIDIS, por ejemplo, porque son sectores claves en estos esfuerzos, ¿no? Pero Defendiéndose de Midagri sus salta, ¿no? problemas. Sí, pues. Sí. Muy O sea, bien. no, ¿qué La capacidad tercera tienen de responder, propuesta, no? sí, Sí. la tercera propuesta de Hacer Perú es el gobierno debe priorizar la recuperación del mercado laboral e incidir en la generación de empleos de calidad. El otro día escuchaba al exministro de la Puente, Villarán de la Puente, que decía, bueno, en el Ministerio de Trabajo se olvidaron de que son trabajo y promoción del Son empleo. del empleo, sí. Y entonces están haciendo pura defensa de los trabajadores que ya tienen trabajo, dándoles más garantías y complicando la situación para los empleadores. ¿Cómo desarrollar esta propuesta que ustedes hacen de ya? Urgente desarrollar empleo.
Mira, esta propuesta, si las otras son difíciles, esta es en realidad la más difícil. ¿Por qué? Por distintas razones. La primera es por el horizonte temporal de respuesta en el mercado laboral, ¿no? Ujú. Eh, la recuperación de empleos, ingresos, no es que si el gobierno hace un giro de 180 grados, automáticamente pues van a salir todos Sí. los empleadores a decir contrato, contrato y contrato, ¿no? Pero es importante resaltarlo, ¿por qué? Porque el gobierno con esta Agenda 19 y todas las medidas que ha venido adoptando ha sido un ministerio no de promoción, sino de destrucción de empleo. ¿Ok? Y sobre todo destrucción de empleo de calidad, formal, adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, es resaltar y fortalecer el punto de que estás yendo en la dirección contraria y la manera más sostenible, no solo en los próximos cortos meses, sino hacia adelante, de que los peruanos mejoren en términos de su bienestar, es que puedan encontrar trabajo y que puedan Exacto. encontrar mejores trabajos y que sus ingresos se recuperen, que siguen casi 10% debajo del nivel prepandemia. Dicho sea de paso, si tienes una contracción de ingresos promedio de, digamos, 8% y una Ujú. subida de inflación de 10, tu ingreso real se ha contraído en 18%, pues. Sí, Entonces, una manera es, bueno, haz que el mercado laboral se reactive, ¿no? Entonces, esa, como te digo, casi que parece poesía en las circunstancias actuales, porque ujú. dices, el gobierno igual no va a cambiar, pero es recordarle, tienes que cambiar, debes cambiar por los peruanos y sobre todo por los más pobres. Ujú. La otra forma como puedes mitigar es con en programas de empleo temporal, ¿ok? Pero Ujú. también resaltamos ¿Empleos en el con Estado, empleos a partir de la inversión pública? empleos reactiva la inversión pública, pero es más difícil hacerlo que decirlo. Programas de empleo temporal, o sea, Ujú. programas en que contrata gente para hacer cosas simples y que tengan un ingreso temporal, ¿no? Y esos programas existen, los puedes escalar. Pero sí bien remarcamos que ahí hay muchos riesgos. ¿Por qué? Porque por la naturaleza, digamos, de las ideas del gobierno y por ser año electoral. Año electoral, Entonces, claro, eso se entonces va a es usar. complejo, no tiene, trae sus riesgos de que lo usen con otros fines en realidad, ¿no? Entonces, pero es la otra propuesta. En realidad el gobierno tiene que virar 180 grados en toda su agenda laboral y en términos de su posición con respecto a la inversión privada en general, Ujú. ¿no? Bueno, Y y eso no, pasa por una serie de cambios, ¿no? Cambios de, o sea, gabinete, llevar gente competente, abandonar ideas como asamblea constituyente y cosas por el estilo, para que realmente eso cale. Ahora, eso te digo es, en principio, si los otros retos eran complicados, debía ser el más fácil de todos, pero van a cambiar de mentalidad del gobierno, de propuestas, muy difícil, ¿no? sí. Pero es No, y importante decirlo, ¿no? Porque sí al impactan. ministro de Trabajo que pusieron, pues es del equipo de la saliente ministra, con lo cual no parece Es, que vaya a haber un viraje Es, en ese punto. es lo mismo, la ministra no fue la que lanzó Agenda 19, fue el anterior ministro que tuvo que renunciar, ya no me acuerdo si también lo censuraron, porque Iber tenía Maraví. vínculos ¿no? Tenía vínculos con el terrorismo, ella entra, sigue la misma agenda, y ahora entra el que puso ella, que va a decir lo mismo, ¿no? Pero Ujú. es importante decir, es importante que lo hagan, es importante decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué probabilidad le asignamos a que realmente eh, ese punto se pueda dar? Mira, es muy baja, lamentablemente, la probabilidad, ¿no? Difícil. Bueno, vamos Ujú. con la cuarta propuesta. Bueno, vamos aumentando la dificultad, porque la cuarta propuesta es, claro, si partimos de que debería haber apoyo focalizado, bonos, entonces dicen, más gasto público, pero ustedes plantean que Ujú. sea una reorientación del gasto. ¿Cómo sería eso? El gasto público siempre puede optimizarse, siempre va a haber gastos que son más prioritarios que otros, sobre todo cuando hay algún tipo de emergencia, si es una emergencia alimentaria, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, habida cuenta que tienes que hacer también consolidación fiscal, o por lo menos no todas las partidas que sean adicionales, lo que deberías hacer es encontrar partidas de gasto que puedas derivar, redireccionar hacia estas iniciativas de bonos, de adquisición de fertilizantes, etcétera, ¿no? Empleo temporal o lo que fuera, ¿no? Eso se ha hecho en el pasado. Por ejemplo, cuando yo estaba de ministro, venía el niño, al final el niño llegó un año después y reorientamos 3.000 millones de soles de partidas en la última mitad del año, segunda mitad del año, para reorientar a lo que era obras de prevención, ¿no? Obviamente a nadie en los sectores le gusta esto, pero tú encuentras siempre, y el presupuesto ahora es muchísimo más grande, ¿ah? Muchísimo más grande que en Claro, esa porque ha época. habido, ustedes hablan de esta bonanza de los metales, ha habido más Exacto. impuestos por ese Y ha concepto habido un y tienen crecimiento plata. importante del gasto sin mucha, es cierto, se estaba a gastar más en salud, etcétera, pero ha habido un crecimiento del gasto sin mucha atención a la calidad del gasto. Entonces, tú puedes hacer eso. Entonces, es importante,
que no digas, bueno, todo va a ser con crédito suplementario, es decir, aumentando el presupuesto y simplemente me endeudo, ¿no? Porque tienes que hacer el esfuerzo de hacer más eficiente tu presupuesto y reorientar partidas. Sobre todo porque tienes otro tema, tienes que mantener credibilidad de que va a haber una consolidación fiscal que anunciaste, ¿de acuerdo? Y que hasta ahora no hay ni siquiera una regla fiscal aprobada. Ujú. Entonces, no puedes tampoco comprometer el otro objetivo cuando tienes mecanismos para poder encontrar. De repente, no todas las partidas o todo el gasto adicional lo puedes sacar de orientaciones presupuestales, pero una parte importante sí deberías poder, sobre todo porque ha habido incrementos importantísimos de recaudación a raíz de los precios de metales y la reapertura el año pasado y este año. Una parte está comprometida, otra parte se fue a la consolidación del déficit, pero tienen que hacer esfuerzos por usar, digamos, reorientación de recursos, ¿no? Ujú. O sea, no puedes perder de vista la estabilidad fiscal y simplemente decir de nuevo voy y gasto como si digamos, no tuviera límites, ¿no? Ujú. Y aquí, de aquí se desprende la quinta propuesta, que es que el MEF recupere su entidad, su capacidad de articular, de frenar cosas, que el MEF vuelva a ser un ministerio con respetabilidad y autoridad dentro del gobierno para que pueda decir eso no se puede hacer y que le hagan caso, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no? Hoy con los ministerios tomando decisiones con una gran irresponsabilidad desde el punto de vista macroeconómico, y el MEF sin ninguna capacidad de frenar nada. Sí, y solo un tema en el punto anterior, importante también que el Congreso deje de aprobar e Ah, insistir en bueno. medidas que son costosísimas en las decenas de miles de millones de soles, porque eso no solo va a impactar ahora, no va a impactar en el mediano plazo, y eso sí compromete la, digamos, la credibilidad, sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas del Perú hacia adelante, ¿ok? Entonces también ahí hay un mensaje al Congreso de que ya paren, ¿no? Uh -huh. Ahora, esta última parte es fundamental, ¿por qué? Porque cualquier iniciativa que quieras implementar requiere capacidad de gestión, requiere primero capacidad de diseño y después de implementación, de gestionarlo. Y Uh la -huh. pregunta es, en el gobierno, tú pasas revista a ese gabinete, pasas revista y dices, ¿y quién se va a encargar de esto? Pues la única entidad realmente que puede tener, no está tan fuerte como antes, pero capacidad, con un ministro tecnócrata que conoce, etcétera, es el MEF. Uh -huh. Pero eso requiere que al MEF, y eso es Lo responsabilidad respeto. del presidente, no solo lo respete, lo empodere y diga, Uh ok, -huh. señores, creo en esa época lo que hicimos fue crear el COEN en realidad, ¿te Uh acuerdas? -huh. Para crear el Sí, para niño, la y se creó emergencia. una comisión especial de ministros que sesionábamos todos los lunes y reportábamos en Consejo de Ministros todos los miércoles y entre semana empujamos para que se hagan todas las obras, etcétera, y se apruebe todo, ¿no? Y fue a marchas forzadas, eran los ministros reuniéndose todas las semanas para ver cómo iba toda la lista de proyectos, actividades, etcétera. Tú necesitas algo así, con un régimen de contratación especial y una serie de cosas, ¿de acuerdo? Tú necesitas algo así, liderado por el MEF, y que básicamente el resto de sectores y entidades se alineen por decisión presidencial, ¿no? Y probablemente ahí tengas que hacer cambios en otros sectores, ¿sabes? Decir, bueno, en este sector necesito un ministro, ejemplo, un ministro de Agricultura, no sé, pues que sea un experto en materia alimentaria, etcétera, etcétera, y que conozca cómo funciona el sector público, etcétera, no lo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no es, o sea, no sé cómo ponerlo, pero eso es fundamental porque si no, esto no va a caminar, va a ser simplemente lanzar plata a los problemas sin poder solucionarlos, ¿no? Este, y entonces no vas a tener soluciones, ¿no? Y de paso, no solo en esta iniciativa, sino en general, el problema en realidad no es del MEF, no es culpa del MEF, es culpa del presidente Que que no. decide, digamos, restar la autoridad, no hacer caso a sus opiniones, y el país sufre cuando eso ocurre, ¿no? Bueno, el caso emblemático es el del retiro de las AFP. El MEF se pronuncia y el presidente hace una fiesta para firmar la ley con el Ministerio de Trabajo, o sea que poco caso le hacen a las Sí, recomendaciones y técnicas. es emblemático también por otra razón que voy al punto del Congreso. Si el presidente le hubiera hecho caso al MEF, igual el Congreso hubiera insistido, Igual, claro. ¿ok? Pero es simbólico que el presidente no le haga caso al Ministerio de Economía en un tema ni al Ministerio de Economía, ni al Banco Central, ni a la Superintendencia de Banco, dicho sea de paso, no solo al Ministerio de Economía, ¿no? A SBS todas las también, entidades claro. competentes, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que el presidente cambie y entienda que está condenando a hambre a cientos de miles de millones de personas
que no tendrían que pasar por lo que van a pasar, literalmente, directamente, por culpa de él, de sus decisiones erradas, ¿no? Sí, o de su negligencia. Pues, Su negligencia, sí. Desolador, muchas gracias por esas propuestas, gracias por explicarlas así con detalle. Yo lo leí, me pareció muy bueno y bueno, que nuestros seguidores de Epicentro reflexionen sobre todos estos temas tan preocupantes. Gracias, Alonso Segura, por estar en Epicentro. A ti. Gracias por la invitación, Clara Elvira. Y ustedes nos vemos pronto. Adiós.